Estamos esta tarde en compañía del señor Jorge Guillén. Él es el profesor de Economía y Finanzas de la Universidad de San. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, en realidad básicamente la idea era lanzar algunas ideas contigo en torno a este crecimiento proyectado del Perú que se viene corrigiendo conforme van pasando los días. Diríamos que se va haciendo más realista en todo caso. Pero hay una serie de elementos, tanto internos como propios de la situación económica, monetaria y fiscal del Perú, que obviamente inciden en este resultado. Uno de los principales elementos externos, por ejemplo, es este ya anunciado retiro del tapering o, digamos, retiro de los estímulos económicos de la economía norteamericana, que va a tener cierta influencia en nuestro aparato productivo. ¿Cómo lo estás viendo tú? Sí, el efecto del tapering, que es básicamente un retiro de los estímulos monetarios y fiscales, como mencionas, ¿no? en Estados Unidos, a vista de que se están viendo algunos indicadores adelantados de que la economía americana ya se está recuperando, a diferencia de la europea, que va a demorar un poco más. La coordinación de políticas en Estados Unidos es más unificada que la europea, ¿no? No es lo mismo manejar Alemania y Grecia. Aquí en Estados Unidos es todo un bloque, un solo bloque sólido. Es más sencillo, digamos. Y eso ha permitido manejar un poco más rápido las cosas y ya están empezando a darse visos de retiro de gastos y sobre todo de la parte monetaria en Estados Unidos van a subir las tasas de interés. Ahora, yo siempre he leído que va a ser un programa bastante progresivo, no va a ser para nada abrupto. O sea, eso va a permitir que los agentes económicos y financieros puedan acomodarse de manera interesante. Es más, se habla que incluso que los bancos peruanos, por ejemplo, ya han considerado ese retiro de manera progresiva, ¿no? Sí, va a ser paulatino, ¿no? Porque de una manera muy brusca puede generar ciertas incertidumbre en el mercado, ¿no? En Estados Unidos las tasas bajaron y llegaron hasta cero, ¿no? Ya no podía ser negativo porque quiere decir que te voy a prestar dinero y encima te voy a regalar. Entonces es solamente un cero que ahora se va a voltear de a poquitos, de 25 puntos básicos, o sea 0,25% mes a mes seguramente, con el fin de ya no inyectar liquidez en el sistema, porque cuando te bajan la tasa de interés te abaratan los costos de crédito para inyectar y mover un poco la economía, pero cuando ya es suficiente, esto no es de manera permanente. Y el dinero empieza a tener su costo real, digamos. Y cuando hay inflación también, entonces haces lo contrario. Cortas la liquidez, subes la tasa de interés y ello hace de que Estados Unidos presione la tasa de interés internacional, porque cuando Perú hace este efecto, como es un país tan pequeño, no incide, ni siquiera Argentina o Brasil inciden en el mercado internacional, pero si es China o si es Estados Unidos o si es Alemania, ahí sí inciden en la Prime y LIBOR. Entonces, cuando sube la tasa de interés internacional, sube el costo del financiamiento a nivel global y eso, por supuesto, en los países emergentes. Claro. Ahora, ¿cuál va a ser ese impacto de la subida de las tasas de interés norteamericanas? En la economía peruana directamente, cuando hay ese desfase de tasas de interés, los capitales golondrinos, entre una tasa de interés internacional más atractiva, ¿no? Los capitales golondrinos no tienen bandera. Dicen, si la Perú ofrece una tasa baja y afuera en Estados Unidos están más altas, y es por eso que se ve ahora que están comprando bonos del Tesoro americano. Hay un flight to quality, los capitales están moviéndose desde países emergentes, no solamente Perú, hacia afuera. Reduce la oferta de dólares y sube el tipo de cambio. Entonces, por eso en nuestro mercado local. Ese es el efecto, digamos, inmediato. El efecto final, ¿no? Ahora, ¿en qué niveles? Porque, por otro lado, también hemos escuchado que tienes a un central con suficientes herramientas para evitar esa volatilidad. Es más, justamente esa acción o forma de actuar del BCR ha dado lugar que hace un par de semanas el propio ministro de Economía formulara una crítica directa a este manejo digamos, del BCR, en tanto impediría una reducción de la dolarización del Perú. Pero, digamos, vamos explicando eso por partes, ¿no? Sí, lo que hace el Banco Central es, en el pasado ha estado comprando dólares porque el tipo de cambio bajaba, ¿no? Veía que el tipo de cambio bajaba y lo compraba a un precio alto para subirlo. Y ahora va a ser al revés. Cuando ve que el tipo de cambio está subiendo, entonces sale a vender, a rematar los dólares a un precio bajo para evitar que haya una mayor fluctuación, ¿no? El año pasado creo que hubo un pequeño hipo a raíz del tapering de Estados Unidos. En mayo del año pasado. Hasta 3, casi 2,90 y tantos. Una sorpresa. Y puede que en el futuro la tendencia del dólar siga presionándose al alza. Esa es una primera consulta, Jorge, porque siempre se ha dicho que el central evita la volatilidad, pero no puede ir contra la tendencia, ¿no es cierto? La pregunta es, si vamos a tener una tendencia a una elevación del tipo de cambio, ¿con qué niveles y con qué márgenes se puede manejar un central? Claro, el sistema que tenemos no es fijo,
tampoco es libre. Es flotación flotación, es un mix, donde interviene cierta banda imaginaria para evitar volatilidad. Lo malo es que, a diferencia de otros países, el Perú, sus colocaciones están la mayoría en dólares y tenemos un riesgo cambiario crediticio muy severo. Entonces, cuando el tipo de cambio sube, el exportador estará contento porque vende sus dólares y le van a dar más soles por sus dólares. Claro, ingresa más por sus Pero el que tiene deudas en dólares va a tener problemas, ¿no? Por eso se aconseja a todas las familias no endeudarse en dólares. Endeudarse en la moneda en la que uno recibe los ingresos. En hipotecario, sobre todo porque es muy largo. Ahora, sin embargo, Jorge, se ha ido disminuyendo la dolarización. Estamos hablando de niveles que están poco más de 40% a nivel agregado, que es un avance respecto al 70-80% que ha tenido la economía peruana en cuanto a su dolarización en años anteriores. Sí, ha habido un proceso de solarización desde la época del finales de Toledo, García y este gobierno también, ¿no? Los créditos han venido felizmente en soles, los agentes, las familias han recuperado la confianza en la moneda local. La inflación ha sido menor, la volatilidad cambiaria también ha sido menor. Entonces, pero ese 40 y tantos % de financiamiento dolarizado, ¿cómo está repartido, digamos, en sector comercial, corporativo, pequeña empresa, consumo? ¿Cómo está ese pie de está casi un tercio entre consumo, libre disponibilidad y el hipotecario, ¿no? O sea, en mi caso yo lo he hecho a soles porque yo gano en soles y es un horizonte muy largo y hay mucha incertidumbre sobre el tipo de cambio, ¿no? No sabemos qué va a pasar en 10 años, 15 años, 20 años, puede pasar podemos girar políticamente y ahí sí se retira masivamente los dólares como pasa en Venezuela y el tipo de cambio como en Venezuela se dispara 300% como en Venezuela ahora, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la composición de esa masa de créditos dolarizada tiene un riesgo, digamos, una exposición bastante bien distribuida, no está todo concentrado? Sí, y la SBS también en el 2004, previo a las elecciones del 2006, que Vargas Llosa dijo que teníamos que votar entre cáncer y SIDA, entre los candidatos complicados políticamente, y los capitales se retiraron, las AFP retiraron todo su límite de inversión hacia afuera, y el tipo de cambio se disparó en 15%, llegó a 3,5%. La SBS sacó una regulación de riesgo cambiario crediticio para evaluar, monitorear a los agentes y tomar las acciones respectivas del caso, pidiéndole más colaterales, más garantías, forwards, y con la finalidad de que no haya un default generalizado porque suba demasiado el tipo de cambio. O sea, la SBS también, con el Banco Central, tienen una buena tarea para tratar de mitigar cualquier activación del riesgo cambiario crediticio. ¿Crees tú que puesto en marcha el tapering, el tipo de cambio en el Perú se dispare más allá de 2.85? ¿O tú crees que sí? Por lo que he visto que esa es un poco la meta de fin del 2014, digamos, la meta en proyección, digamos, ¿no? en expectativa. Pero ¿podría suceder algún caso anómalo que esto vaya más allá de ese límite? Hay dos factores que hacen presionar al tipo de cambio en el futuro al alza, ¿no? Uno es la incertidumbre política, los cambios de gabinete, ¿no? que no le dan al inversionista un buen ambiente como para meter su capital aquí, sino lo sacan hacia otros lados. Y eso presiona el tipo de cambio. El otro es también el riesgo de Estados Unidos y el otro es la bajada de los precios de los metales. El cobre está en 3 soles por dólar, 3 dólares la libra, ha estado en 6, ¿no? Y ya los costos de producción es de 2.8. Entonces, si le sumas el margen es bajo y sumado al riesgo político de que venga un alcalde, un presidente regional que te lo bloquee, no te da mucho incentivo para meter tu dinero aquí en América Latina. Entonces, esos son varios riesgos, varios factores que estarían presionando un poquito en el futuro la divisa extranjera, ¿no? Ahora, ¿cómo evalúas el manejo? Me acabas de citar una decisión tomada por la Super a mediados de los años 2000, ¿no es cierto? Pero ¿crees que, digamos, la Super está actuando bien porque se está hablando también de un excesivo sobreendeudamiento de algunos agentes económicos en determinado tipo de rubro? Básicamente se habla de banca de pequeña microempresa y algún sector. ¿Crees que se está actuando correctamente en este tipo de riesgo? Al menos tuvimos un experimento natural el año de las elecciones, ¿no? Que tuvimos que votar entre estos dos candidatos. Al final ganó García porque se orientó primero a la derecha o al centro derecha. Fue un buen experimento natural que nos dijo pues que no hubo un default generalizado, es decir, default me refiero a los que no cumplen con cualquier tipo de deuda en más de 90 días, los que se atrasan más de 90 días en cualquier tipo de operación crediticia, no de pago. No hubo algo así, no creció ahora incluso la morosidad está en 2%, 3% promedio y hay incluso bastante liquidez en el sistema financiero como para tratar de cubrir cualquier problema de cartera atrasada, ¿no?
¿No ves ahí un riesgo? No, incluso nosotros, a diferencia de Estados Unidos o Europa que incurrió en el subprime, somos mucho más exigentes en nuestras evaluaciones de créditos y no hay un riesgo de que ocurra algo así. Es el beneficio de ser más conservador que otros, que son más flexibles en el tema de manejo financiero. Permíteme mejor hacer una brevísima pausa y seguimos conversando acerca de las perspectivas de nuestra economía en el ámbito monetario y financiero en los siguientes meses. Ya volvemos. Economía en